Y bueno, pues después de la entrega del famoso bastón de mando, pues Claudia ya empezó a entregar su bastón de mando, a tomar medidas y a ejecutar lo que el presidente le dijo. A partir de ahora, toda la responsabilidad de lo que vengan los candidatos de todo el país, para toda Morena, véalo con Claudia. Y la posición número 1 es quiénes serán los candidatos o el candidato o la candidata de la Ciudad de México. Y prácticamente esta semana quien se adueñó de los espacios fue el señor Omar García Harfuch. Sí. A ver, primero a mí me resquebraja un poquito el hecho de que tengamos la posibilidad de tener a dos apellidos muy mexicanos en la presidencia y en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, una presidenta Sheinbaum y un jefe de Harfuch. Entonces, eso, pues, suena así como que curiosito en los términos mexicanos, ¿sí? Bueno, que también pues, ha sido Ebrard, pues Ebrard. Entonces, el problema es que traemos una escasez de Mexican Curious. Pero, al margen de eso, el asunto de impulsar a García Harfuch es peculiar y implica que el presidente sí está cumpliendo con el asunto de respetarle a Claudia los espacios, porque mucha gente sabemos que el presidente no pasa a García Harfuch. No lo pasa por 1000 razones, pero la particular número 1 es que es descendiente directo de don Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando se dio el 68, esa parte emblemática, dolorosa, trágica para la izquierda mexicana, ¿sí? Y 2, García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua, quien fuera, hijo de Marcelino García Barragán, quien fuera un personaje importantísimo de mucha controversia dentro del PRI, donde llegó a ser presidente nacional del PRI. Es decir, es el hijo de un presidente del PRI en los tiempos, los que tanto critica el presidente. Por eso el presidente siempre le tuvo su, no respeto, su distancia a García Harfuch. Y pues no hemos visto hasta ahorita que Claudia Brugada, que es otra que estaba por ahí, haya salido a reclamar su espacio. Todo está dado hacia García Harfuch. Cuauhtémoc Blanco, que decía yo voy a ir, pues, se hizo un lado. Ricardo Monreal, que era también una súper ficha, entendió sus tiempos y dijo, ¿para qué me pongo a pelear una disputa que no es mía? Falta la decisión también de Mario Delgado, que va y no va y se sube, pero se baja. Rodrigo. Yo pues tomo, alguien comentaba hoy, ya sé, lo decía Pablo Iriart en su columna, decían, ¿qué vamos a hacer con el glúteo? ¿Y quién es el glúteo? Pues hombre, en una entrevista que se publicó después de que murió Porfirio Muñoz Ledo, en la revista Proceso, básicamente Porfirio Muñoz Ledo bautizó a Mario Delgado como el glúteo. ¿Por qué? Porque no tiene hueso. Está buena esa. Nunca ha tenido hueso. Nunca ha tenido hueso. Siempre está a la sombra de todos. Entonces, ahorita el glúteo, pues quiere hueso. Claro. Y levanta su manita. Pero yo creo que va a traer una corriente muy grande de personajes en contra. ¿Por qué? Porque para empezar, lo persigue muy fuertemente su traición a Marcelo Ebrard. ¿Qué opinas de esto de Harfuch? García Harfuch. Hoy leía un argumento ahí en la prensa donde decía, a Harfuch no se le puede juzgar por cosas que no dependían de él. Es decir, lo que hizo su abuelo, Marcelino García Barragán, y lo que hizo su padre, Javier García Paniagua. Sin embargo, en política y sobre todo en política mexicana, los símbolos importan e importan mucho. ¿Por qué? Javier García Paniagua significó la intersección de la política de partido, la política de Estado mexicano y
la política del aparato de seguridad y el aparato de inteligencia. García Paniagua fue director federal, director de la Federal de Seguridad. De la Federal de Seguridad. Es decir, era un personaje que en tiempos del PRI autoritario de finales del siglo XX entendía perfectamente que él era el vehículo para presionar a todas las disidencias internas y externas. Déjame recordarle al auditorio una cuestión importante. La Federal de Seguridad, creada ex profeso con el señor Fernando Gutiérrez Barrios en tiempos de López Mateos. Así es. Y que se convirtió abiertamente en el receptáculo de todo lo negro y tenebroso políticamente de este país, para dimensionar lo que estás diciendo. Así es. Entonces, Javier García Paniagua pues representaba esa intersección porque fue titular de la DFS, fue presidente del PRI, fue subsecretario de Gobernación, es decir, era un personaje que entendía perfectamente lo que hacía el Estado profundo para que la primera plana política lograra sus objetivos. Y yo veo ese paralelismo con Omar García Harfuch, con su hijo. ¿Por qué? Omar García Harfuch es un personaje cuya carrera ha estado vinculada todo el tiempo al aparato de seguridad. En el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo en la Policía Federal, incluso con fuertes cuestionamientos por el caso Ayotzinapa, que él rechaza, que él dice, yo estaba en Michoacán cuando sucedió la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, su nombre está ahí en la libreta de Sidronio Casarrubias, este personaje de Guerreros Unidos que tenía un registro de todos los funcionarios que eran sobornados por ese cártel que ahora pues es tan relevante para la historia política mexicana. ¿Y qué pasa después del sexenio de Enrique Peña Nieto? Omar García Harfuch llega a la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México no es el primer secretario de Seguridad. Recordemos que el primer secretario de Seguridad fue Jesús Horta. Entonces, ¿qué estaba haciendo García Harfuch? Lo nombran coordinador de inteligencia del gabinete. Es decir, era el personaje que tenía toda la información y toda la radiografía criminal de la capital, al igual que el papá. Después se remueve a Jesús Horta por su completa incompetencia y por las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él de cuando había estado en la Policía Federal, y sale Omar García Harfuch al primer plano. Omar García Harfuch sale con una política de mano dura, una política donde tampoco le permitió al ejército entrar a la capital, a diferencia de lo que sucedió en el resto del país con la militarización de la seguridad pública. Omar García Harfuch toma el control absoluto de eso y da muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la tasa de homicidios se reduce prácticamente a la mitad en la administración de Claudio Sheinbaum y el artífice de esa política es García Harfuch. Sin embargo, hay una crítica velada, como ya lo comentamos ahora, a raíz de la extradición de Ovidio Guzmán. La acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dice, los chapitos crecieron entre 2018 y 2021 en la Ciudad de México. Ese fue su centro de operaciones. Entonces, quien era el coordinador de inteligencia y quien era el gran arquitecto de la política de seguridad no vio nada, fue tolerante, fue omiso, fue cómplice. ¿Qué pasó con Omar García Harfuch y los chapitos? ¿No algo? ¿Vino el coletazo? Por supuesto, Ramón, pero a ver, García Harfuch atentado en su contra. Se dedicó a perseguir ¿a quién? Y con justa razón. ¿A Jalisco Nueva Generación? Al cártel Jalisco Nueva Generación y a sus aliados de la Unión Tepito en el gobierno de la Ciudad de México. Que florecieron en la época de Peña Nieto con Miguel Ángel Osorio Chong. Así es. A ver, pero se nos está pasando una parte importante antes de eso, que ni yo, y digo yo primero porque yo hablé primero, ni tú comentaste. Yo no, porque no he hablado. No, exactamente, pero es que tú no tienes, no tienes la edad para entender, lo que voy a decir ahorita porque no lo viviste. A ver. En medio de todo lo de don Marcelino, lo de Javier García Paniagua y Harfuch, está un asunto intermedio. El medio hermano de Harfuch, Javier García Morales, hijo de Javier García Paniagua, también nieto de don Marcelino. ¿Y el qué? Que murió acribillado afuera de un restaurante en Guadalajara. Así es. Yo conocí a Javier. Y Javier siempre andaba en pasos muy peligrosos. Muy en cuestiones de inteligencia, igual que el papá. Lo traen en el DNA. Y a él le hicieron el atentado, con la diferencia de García Harfuch, de que con él sí tuvieron éxito. Y lo acribillaron y lo mataron. A ver, una familia que trae ese, como dice Marcela, ese DNA, algo, insisto, muy correcto lo que dijiste, no se le puede juzgar a alguien por lo que... Pero la consistencia familiar tiene que ver con el drama de estar en medio del fuego. Y a García Harfuch, por lo menos en la Ciudad de México, justa o injustamente,
y ya lo metieron en medio del fuego. Claro. Y de ahí viene. Y aquí lo que también se vislumbra es, a ver, son dedazos también. O sea, estamos viendo que es un dedazo de Claudia a Harfuch, porque se baja un Cuauhtémoc Blanco que estaba superpuesto. Ricardo Monreal, súper modosito, dice mejor no. ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, ya sabían el juego, ya estaba trazado, iba a ser García Harfuch, y ahora estamos ante un super policía en donde no sé si ahí tiene consistencia o no, porque ahorita estamos diciendo a costa de qué, ¿verdad? Porque si defiende a unos o pone a otros o lo que sea, pero las señoras, ayer que veía los comentarios en redes sociales, yo de verdad me reía porque decían, ay, qué guapo, yo voto por ti, jajaja, y los comentarios era, pues al final va a acabar siendo es como Peña Nieto, ay, se peina bien, y cuando habla y cuando hace, no hace nada. O sea, no trae consistencia, no trae estrategia, no lo sé, porque todavía no está ahí en esa posición, pero las señoras ayer que veía el video era como un Luis Miguel abrazando a García Harfuch, y yo decía, ¿qué es esto? Es la política mexicana, es el dedazo de Claudia Sheinbaum, ¿qué está pasando? A lo mejor Claudia Sheinbaum astutamente está poniendo a un García Harfuch. No, y es el mejor en las encuestas. No, sí, por eso, también. pero ¿a costa de qué? ¿De qué? Porque, el ciudadano de a pie no está mapeando lo que estamos mapeando en esta mesa. Que si el papá, que si el otro, que si no soy... Les vale para eso. Estamos aquí. Sí, bueno, por eso. García Harfuch es el mejor de las encuestas, pero también revela una profunda crisis de la violencia criminal en México. ¿En qué sentido? En que el aparato de inteligencia y de seguridad nacional es el que está arribando a lo más alto del poder político en este país. Eso ya es un tema para preocuparse de cuál es la realidad de la violencia criminal. Entonces ya estamos formalizando el narcoestado. No. Más bien, reacciona. Una cosa cierta de lo que está haciendo Rodrigo es esta. De una u otra manera, en la genética, olvídate de los términos de que si el hermano se murió, lo acribillaron y que el papá cuestionado. El papá llegó a ser precandidato presidencial. Así es. Precandidato presidencial del PRI. Olvídate de eso. El punto es que viene una estirpe de personajes militarizados. Ese es buen que punto. Vienen de origen militarizado, que es lo que está comentando Rodrigo. Punto, sí. Esa parte de la militarización, pues es una militarización, va a ser una yuxtaposición, pero es una militarización civil, porque tú ves a García Harfuch y como tú dices, Marcela, la gente lo dice, qué guapo, qué bonito, mira qué bonito se viste, qué bonito huele, las señoras están ahí con él y se le acurrucan ahí en el pecho para que se dé la foto, pero por otro lado, está lo que están diciendo, que hay detrás de esa fachada, y de esa fachada es lo que haya cada quien aprendido en su casa, con la familia y con todo, y su casa era... Yo conocí a Javier García Entonces están Paniagua, oficializando la yo conocí a Javier militarización. García Morales, y cuidado, eran gente, sí, yo me llevaba tremendamente con ellos, pero donde los veías decías, no le sigas, porque cuidado. A ver, Ramón, utilizando tu lenguaje, es una dinastía dinastía política. Exactamente, es una política dinastía militar. que puede ser una nueva dinastía que si se inserta, llega a la presidencia. Totalmente. Pues dejaremos aquí el asunto porque va a haber mucho de qué hablar. Pues por lo pronto lo que dice Marcela es cierto. Ahorita es cara bonita, copetito bonito, ¿cómo te vistes? La pregunta en el fondo es, vean y fíjense qué hay por dentro, qué hay de propuestas y después hablaremos.